Vamos a ver el manejo de pacientes con infarto al miocardio con elevación del segmento ST o el STEMI. Ya que tenemos el diagnóstico de un infarto con ST elevado, el primero va a ser dar aspirina inmediatamente. Aspirina generalmente está como 325 miligramos. Si el paciente estaba tomando aspirina profilácticamente, la aspirina de profilaxis es de 81 a 100 miligramos, más o menos. Y entonces solo habría que darle como otra dosis. Pero bueno, aquí el punto es solo no pasarnos, sino dar mucha aspirina, porque entonces en lugar de ser benéfica, entonces ya empieza a ser perjudicable, porque la aspirina lo que hace es que inhibe la agregación plaquetaria. Aquí porque principalmente inhibe a la COX-1, pero si damos más dosis también empieza a inhibir a la COX-2 y esto ya hace que entonces haya menos efecto protector por la parte de la COX-2. Entonces no nos vamos a pasar así muchísimo de la dosis de la aspirina. 325 miligramos es como una tabletita, son 500 miligramos, entonces la partimos a la mitad y ya tenemos 250. Podemos partirlo a la mitad, tomar pues la mitad más chica y esta otra mitad la partimos y agarramos el cuarto más grande, por ejemplo, o al revés. Bueno, entonces lo primero es dar aspirina para inhibir la agregación plaquetaria. El estímulo, recordemos, es que la placa de ateroma se rompió, hubo formación de trombo y el trombo ocluyó toda la arteria, por eso tenemos ST elevado. Entonces vamos a dar aspirina y damos otro medicamento que sea inhibidor del receptor del ADP. Recordemos que para la agregación plaquetaria, las plaquetas expresan su glicoproteína 2B3A y ya entre esos dos se va a unir el fibrinógeno que después se convierte en fibrina después de la cascada de la coagulación y así. Entonces, el que expresen esta glicoproteína 2B3A depende de sus receptores del ADP. ADP resulta por la desgranulación de las plaquetas y entonces de aquí sus receptores del ADP hacen que finalmente después de que el ADP llegue aquí se expresa la glicoproteína. Entonces inhibidores de este receptor van a inhibir la agregación plaquetaria. Estos inhibidores son, por ejemplo, clopidogrel, prasugrel, ticagrelol. El que más riesgo de sangrado tiene es prasugrel, pero este es el mejor que se utiliza cuando se va a hacer la angioplastía. Aunque el más económico y el que generalmente se da es clopidogrel. Lo siguiente es, bueno, sí va a haber que manejar el dolor y esto se va a hacer puede ser morfina intravenosa y metoclopramida, esto también para las náuseas. Y porque aquí en el infarto del miocardio hay estimulación vagal. Vamos a dar oxígeno si el paciente tiene un porcentaje de saturación menos del 95%, si tiene distrés respiratorio o hay falla aguda del ventrículo izquierdo. También vamos a dar nitratos, puede ser nitroglicerina, puede ser trinitrato de glicerilo y puede ser sublingual intravenoso o oral. Esto genera principalmente venodilatación y esto disminuye el retorno venoso y subsecuentemente el gasto cardíaco y así. Esto es para que el corazón no tenga tanta carga de sangre que bombear. El tiempo puerta a balón, que es en la angioplastía. La angioplastía consiste en está la arteria tapada, podemos remover el trombo y ponemos un stent, que es como una malla. Primero, con un balón se infla el balón y vamos abriendo así a la arteria. Y podemos dejarlo así o podemos poner un stent, que es una malla que permite que la arteria se quede así.
Entonces puede ser nada más la angioplastia, nada más ponemos así sin stent, o lo ponemos con un stent, o lo ponemos con un stent y aparte es un stent que tiene inmunosupresores como sirolimus y cosas así para evitar el riesgo de la restenosis. Los stents generalmente, los más nuevos, que son los que tienen sirolimus o así, esos aguantan como por 10 años antes de que tengan otra restenosis. Bueno, entonces el tiempo puerta a balón idealmente son 90 minutos. Si en 90 minutos no podemos hacerlo o en este hospital no se hace la angioplastia, se traslada al paciente a otro lugar donde sí se le puede hacer angioplastia. Si no se le va a poder dar o si no se le va a poder hacer la angioplastia, pues idealmente son 90 minutos, pero damos rango de 2 horas. Entonces se le va a dar el trombolítico. Y entonces el tiempo puerta aguja, que es por el trombolítico, es 30 minutos. O sea, nosotros de entrada sabemos si en ese hospital se puede hacer o no, o si la sala va a estar desocupada o no. Entonces, en cuanto ya tengamos ese dato de saber cuánto tiempo nos vamos a tardar, vemos si nos vamos a tardar más de 2 horas, le damos el trombolítico. El trombolítico se puede dar hasta 12 horas después del inicio del dolor. Ya 24 horas después está contraindicado. Y no es una curva rectangular, así como después de las 12 horas ya no se puede dar o así. Solo es que mientras más tiempo pasa, menos beneficio se obtiene. Y la otra cosa es que aunque tengamos 30 minutos así, lo idealmente es darlo inmediatamente, o sea, en cuanto sepamos cuánto tiempo nos vamos a tardar, pero es muy importante que cada miocito cuenta, cada segundo, son miocitos que se mueren así, cada segundo cuenta. Entonces, muchas personas grandes que ya tienen así dislipidemia o diabetes mellitus y así, toman aspirina profiláctica, 81 a 100 miligramos diario. Esto ayuda mucho porque esto va a impedir la formación de la agregación plaquetaria en dado caso de que el paciente esté teniendo una ruptura de la arteria y así, de la placa de ateroma y se esté formando el trombo. También los pacientes o personas que tengan como dolor torácico y así, o sea, es como muy clásico del infarto, que ya lo tocamos en otros videos, la presentación clásica del dolor torácico opresivo, generalmente con irradiación al brazo izquierdo o a la mandíbula y así con estimulación vagal, todo esto, muy intenso, sudoración, todo. Esto puede ser un infarto y hasta pacientes que no estén tomando aspirina profiláctica pueden en ese momento cuando tienen el dolor se toman la aspirina y eso va a ayudar muchísimo. Después, antes de las 24 horas hay que darle los YECAS, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Esto porque generalmente estos pacientes tienen hipertensión, salvo que tengan hipotensión, no les vamos a dar esto, pero generalmente si se lo damos, aunque no es así súper importante de hacerlo en el momento agudo, como es dar la aspirina, como es dar clopidogrel, como es hacer la angioplastia o el trombolítico. Pero sí, en cuanto la cosa esté más tranquila, le damos los YECAS y los beta bloqueadores o los beta bloqueantes. Estos, si el paciente no tiene falla aguda o así, porque si un paciente viene con falla cardíaca aguda, primero lo estabilizamos y luego ya que esté calmado ya le damos los beta bloqueadores. Estos disminuyen la mortalidad, pero más a largo plazo. Clopidogrel, aspirina, trombolítico, angioplastia, todo esto disminuye la mortalidad muchísimo. Inmediata también. Obviamente la mejor va a ser la angioplastia, pero muchas veces esta no se puede y entonces usamos el trombolítico. El clopidogrel si el paciente nada más se le puso el trombolítico y no se le hizo angioplastia, a la hora de dar de alta se va con aspirina y generalmente clopidogrel, y el clopidogrel solo es por un mes. Si se le hizo angioplastia, el clopidogrel se queda por 12 meses. Cuando menos, porque hay casos más severos donde el clopidogrel y la aspirina ya se quedan para siempre.
Si el paciente no se le va a hacer angioplastía y se le va a hacer un bypass, entonces no se va a dar clopidogrel o así por el riesgo de desangrado en la cirugía. O puede ser que sí se dé, pero 5 días antes de que se haga la cirugía, entonces se suspende el clopidogrel. El uso de heparina no se utiliza así de manera aguda como se utiliza en el no-STEMI, porque la heparina impide la formación del trombo. Aquí ya es un trombo que está formado, entonces no vamos a dar heparina. Sí, puede ser que después de angioplastía demos un poco, pero también va a depender de que si utilizamos, o sea, si al paciente le dimos los inhibidores de la glicoproteína 2B3A. Estos inhibidores son axicimab o tirofiban. Estos son sí directamente inhibidores de la glicoproteína. Y estos se utilizan generalmente en pacientes con no STEMI, que se les va a hacer angioplastía. Porque aquí, si le dimos trombolítico, está contraindicado darle esto por el riesgo de sangrado. Entonces, el uso de heparina va a depender también un poco de que si le dimos estos medicamentos y así. Pero aquí lo más importante es aspirina, clopidogrel, trombolítico, angioplastía. Y ahora a la hora de dar de alta, agregamos los YECAs, los beta bloqueantes, estatinas a altas dosis, independientemente de cuál sea su nivel de LDL. La modificación de estilos de vida. Entonces podemos recordar como A, B, C, D, E. A va a ser de aspirina y antihipertensivos. B, uno de los beta bloqueantes. C, de dejar de fumar cigarros. D, si el paciente tiene diabetes mellitus o así. Bueno, es un factor muy importante porque aumenta la probabilidad de tener STEMI o no STEMI, así muchísimo. Y también manejar la dieta. Y la E, de hacer ejercicio. Y ya en el siguiente video veremos la evaluación después del STEMI, que puede ser con la prueba de esfuerzo o con otras pruebas.